Hola a todos, les habla José Manuel Romero desde Puerto Real, que está en Andalucía, al sur de España. Hoy en 24 horas con M. Fox vamos a hablar de la llave de oro. Bueno, la llave de oro es una parece fácil de aplicar, pero después tiene sus cositas y es lo que vamos a hablar hoy, ¿vale? De lo que es y de cómo se hace. Yo aprendí, esto lo aprendí hace muchos años, pero no lo llevé a cabo hasta que me vi obligado, porque las circunstancias me llevaron a ello, que me llevaron a una situación en donde yo no sabía qué hacer, porque yo pensaba que no dependía de mí. Entonces, no podía hacer nada, ni decretos ni nada, porque era una cosa que yo pensaba que estaba fuera de mí. Y entonces, lo único que pude hacer fue aplicar la llave de oro. Esa vez tuve éxito y desde ahí la uso constantemente. Realmente lo que más uso en mi vida, porque funciona y es fantástica. Bueno, vamos a ver lo que dice M. Fox sobre eso. Dice, todo lo que tienes que hacer es dejar de pensar en la dificultad, cualquiera que sea, y sustituirla por el pensar en Dios. Esta es la regla completa. Y si tan solo haces esto, el problema, sea lo que sea, desaparecerá. Pues sí, es así de simple y parece así de fácil. Supongamos que la situación es que tenemos que pagar una factura que viene dentro de un tiempo. El día X, al final de mes, por ejemplo, nos viene una factura y en ese momento creemos que no tenemos dinero para pagarla. Lo primero que te entra es un miedo terrible, porque no puedes afrontar eso. Pero estoy hablando, pensemos que sea una factura así importante. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? Bueno, primero dejar de pensar en la situación. Por dos motivos, porque los problemas comen, se alimentan. Si tú estás pensando, hablando todo el tiempo de un problema, ese problema come, se alimenta de eso que tú hablas, de tus pensamientos, de lo que tú dices, y crece y se pone grande, muy grande, excesivamente grande. Y a ti no te interesa eso, a ti lo que te interesa es todo lo contrario. ¿Qué ocurre si tú no alimentas el problema? Si no le das de comer. Se muere se muere de hambre, desaparece. Y eso es tan cierto como que no hay que probarlo. Lo que pasa es que cuando tú tienes un problema, que estás todo el día pensando en el problema, estás asustado y eso es una cosa de la que te obliga. Y si tú cambias el pensar en el problema por pensar en Dios, que también depende del concepto que tenga cada uno de Dios y de lo que sepa que es Dios. Bueno, todo esto lo vamos a ir viendo, que M. Fox lo explica muy bien. Dice, podrá ser algo grande, el problema, o pequeño, puede que se trate de salud, de finanzas, de una demanda legal, una pelea, un accidente, o cualquier otra cosa concebible. Pero sea lo que sea, sencillamente deja de pensar en ello y en su lugar piensa en Dios. Y eso es todo lo que tienes que hacer. Vuelve a repetirnos lo mismo. Que sea lo que sea, parezca lo que parezca, al final siempre es igual, es dejar de pensar en el problema y pensar en Dios. Bueno, pero vale, dejar de pensar en el problema ya es una dificultad. Pero pensar en Dios también supone una dificultad si en verdad no sabes nada de Él. Ahora, si sabes ya cosas de Dios, la cosa cambia mucho, porque es mucho más fácil. Dice, la cuestión no podía ser más sencilla, ¿verdad? Y sin embargo, nunca deja de surgir efecto. Para Dios todo es posible, esto es cierto. Siempre funciona, el 100% de las veces. Si lo haces bien. Y eso es lo que vamos a explicar con detalle de cómo se hace bien. Porque la dificultad es en hacerlo bien.
y no abandonarlo, porque es una cosa que se empieza y tiene que seguir exactamente igual hasta que termina. Si uno cae durante el proceso, puede volver a empezar a hacerlo. La verdad es que es muy sencillo, pero bueno, tiene su pequeña dificultad, ¿no? Dice, ponte a trabajar practicando todo lo que sepas acerca de Dios. Que Dios es sabiduría, que es verdad inconcebible, que es amor, que Dios está presente en todo lugar, que tiene poder infinito, que todo lo sabe, y así sucesivamente. Bueno, pues nada. Los estudiantes de metafísica pues sabemos, pues muchas cosas de lo que es Dios es sabiduría, que es paz, que es amor, que es opulencia, que es fe, que es fuerza, bueno, y todas esas cosas. Ya habría que ir una a una describiendo qué es lo que es fuerza, qué es lo que... Como decía mi profesora Soledad, el camino de no resistencia es el correcto. Lo que a ti te sea más fácil es lo que tienes que hacer. Y si, por ejemplo, para ti lo más fácil es que Dios es poder, que lo puede todo, pues tú piensas en eso constantemente. Primero dejas de pensar en el problema y después te pones a pensar en Dios. Dice, la regla es pensar en Dios. Y si piensas en tu dificultad, no estás pensando en Dios. Claro, si tú estás pensando en el problema, está claro que no estás pensando en Dios. Dice, estar mirando con el rabillo del ojo constantemente para ver cómo está solucionándose el problema es algo fatal, porque otra vez te pone a pensar el problema. Tú no puedes estar diciendo, bueno, a ver qué está pasando. Hay que tener plena confianza y saber exactamente qué es lo que va a pasar, que se va a solucionar. Y además siempre se soluciona porque, por muy listo que tú te creas, Dios no es mucho más. Él sabe exactamente lo que hay que hacer. Y si lo dejas actuar, actúa. Primero porque Él quiere actuar. Tiene más interés que tú. Y segundo porque tú se lo vas a permitir. Así que no te pongas a mirar por el rabillo del ojo y lo que tienes que dejar de pensar el problema. Tienes que seguir pensando en Dios. Y nada más. Solo eso. Tu objetivo es sacar de tu conciencia el pensamiento de la dificultad. Al menos por unos momentos sustituyéndolo por el pensamiento de Dios. Bueno, esto en verdad no va a ser tan fácil porque cuando tiene un problema que le asusta mucho, lo primero es la mente sola se te va el problema. Mi experiencia me dice cuando viene un problema muy, muy fuerte que te asusta mucho, bueno, lo primero es relajarte. Te relajas, te esperas el tiempo que necesites, haces tus respiraciones, las técnicas que tú tengas, y una vez que estás relajado, entonces buscas la solución. Y lo primero es no contárselo a nadie. Bueno, vamos a ver, a nadie. Si es un problema de salud, se lo tendrás que contar al médico, que es el especialista, o si es un problema legal, al abogado, pero ya está, absolutamente a nadie más. ¿Vale? Que nadie más tenga miedo por ese problema, porque el miedo de los demás también va a alimentar el problema. Así que el momento en que tú ya estés tranquilizado, empieza la estrategia, es no contárselo a nadie. Porque si se lo cuentas ya empiezas a pensar en él, eso para empezar, ¿vale? Y después dejarlo en manos de Dios, diciendo, Dios lo va a resolver. Y se lo dice, amada presencia yo soy, amado Cristo interno, Dios, lo dejo en tus manos, encárgate de solucionar esto. Y te olvidas, y te pones a pensar en Dios. Dios puede arreglarlo, Dios tiene fe, lo que a ti te dé la gana. Lo que sea más fácil para ti. Dice, si te puedes resolver tan completamente en esta consideración del mundo espiritual, que se te olvide por un rato el problema porque comenzaste a orar, encontrarás que, de hecho, tu problema ha entrado en una nueva perspectiva, en nuevas relaciones, de manera que dejó de ser un problema. Vamos a ver, en el momento que tú ya pasaste el miedo, lo dejaste en manos de Dios, y tú ya te has puesto a pensar en Dios y has dejado el problema a un lado, ya cambia la perspectiva, ya no da tanto miedo. Ya empieza a funcionar todo ese sistema.
Y cuanto menos piensas en el problema y más piensas en Dios, menos problema hay. Más pequeño es y más rápidamente se disuelve. ¿Qué ocurre? Que, no vas a poder estar el 100% del tiempo pensando en Dios, por supuesto, porque ojalá, ¿no? Pero no es lo que ocurre realmente. ¿Qué ocurre cuando tú ya hayas hecho todo esto? Bueno, te vas a tus quehaceres y de repente vuelve a tu mente el problema. Dices, uy, otra vez está aquí, porque va a pasarte, es lo que ocurre normalmente. Entonces tú dices, bueno, yo lo he dejado en manos de Dios. Él se encarga, no tengo que hacer nada. Y lo vuelves a dejar en sus manos otra vez. Si llega un momento en que te entra tanto miedo que otra vez te pones a pensar en el problema, o metes la pata contándoselo a alguien, cosa que no debes hacer, o después de haber hablado con la persona indicada, por ejemplo, con el médico, con el abogado, que sea, que si tienes que hablar con alguien, porque la vida te va a llevar ahí, ¿vale? Si es un problema médico, por supuesto, la vida te llevará al médico. Una vez después de eso, vuelves a dejárselo a Dios. Bueno, esto está en manos de Dios y Dios se encarga. Siempre que caigas o pienses en el problema o te vuelva a dar miedo al problema, vuelves a dejárselo a Dios. Porque lo que ocurre es que si tú te pones a pensar el problema o a solucionarlo, Dios ya deja de actuar porque tenemos libre albedrío. Y es como, si a mí me encargas tú que yo vaya a comprarte fruta, y ahora cuando llego a la frutería tú ya estás comprándola. Ya no puedo comprarla. Pues es parecido. Si tú lo dejas en manos de Dios y te pones a hacerlo, Dios tiene que dejar de hacerlo, porque el libre albedrío es que el yo personal es el que decide quién lo hace. Así que cuidadito con eso. No puedes ponerte a buscar la solución ni nada parecido. Simplemente tienes que dejar de pensar el problema. Dios encontrará la solución. Dice, a fin de aplicar la llave de oro a una persona problemática o a una situación difícil, piensa, ahora voy a aplicar la llave de oro a Juan o a María o a ese peligro que amenaza. Procede luego a sacar de tu mente todo pensamiento de Juan, de María, del peligro en cuestión y reemplázalo por el pensamiento de Dios. Sí. También le puedes aplicar esta llave a tu relación con cualquier persona, a cualquier situación. Se le puede aplicar absolutamente a todo. Esto es fantástico. Pero siempre lo mismo. Tú dices, sí, yo, MFOS dice, le voy a aplicar la llave de oro, que vale, que funciona, pero a mí me gusta más, y yo prefiero decirle, le voy a dejar que Dios solucione esto, se lo voy a dejar en manos de Dios. Porque al final es lo que estamos haciendo. Se lo voy a dejar en manos de Dios. Y Dios lo va a solucionar. Y yo no voy a tener que hacer nada. Porque, bueno, si tú te pones a hacer algo, lo único que vas a hacer es meter la pata. Así que aléjate del asunto y deja a Dios que lo haga. ¿Qué ocurrirá si tú le dejas esto en manos de Dios, de una persona? Bueno, pues esa persona, seguramente, en algún grado será mejor persona, más sabia, más espiritual. Una demanda pendiente o cualquier otra dificultad que seguramente se disolverá inofensivamente sin llegar a una crisis, haciéndose justicia a todos los implicados. Bueno, a mí la solución, la situación que yo empecé contando al principio, que me llevó la vida a ella, que me daba muchísimo miedo, que como no pude contárselo a nadie, pero tenía que hablar de eso porque, bueno, si iba a haber algo parecido, lo conté de una forma muy sencilla. Dije, mira, ha pasado esto, ¿no? Y antes que tuviese miedo, pues ya está solucionado, porque ya he encontrado la solución y ya está arreglado. Porque unas personas se tenían que enterar porque estaban implicadas. Y para que el miedo de esas personas no afectara negativamente a esta situación, porque afecta, porque lo tengo comprobado, no eres tú solo, también son los demás, tuve que hacer que estas personas no tuviesen miedo. Y claro, cuando tú le dices, mira, es que ocurre esto, para nada, ya está solucionado. Es una cosa simple que al final hablé con el abogado, por ejemplo, y ya está, hay una solución. Simple, no hay que
hacerle más caso. Así que no te preocupes cuando venga el este y venga el otro. Eso fue lo primero que hice. Bueno, después de quitarme el miedo yo, por supuesto. Y como me daba mucho miedo el asunto, bueno, ya llegó un momento en que yo conseguí dejar de pensar en eso. Bueno, y después fue cuando le quité el miedo a los demás. O, bueno, no sé si lo quité, sino que no se lo puse, mejor dicho. Pensaba pues en Dios, bueno, que Dios puede hacerlo todo. También un decreto que yo uso mucho del Maestro Jesús, yo soy la puerta abierta que ningún hombre puede cerrar. Es una cosa que funciona perfectamente y te da una vitalidad increíble y una fuerza muy grande, sobre todo con dificultades grandes. Y de esa forma dejaba de pensar en la situación. Y bueno, la situación se supone que tenía que tardar una semana. Tardó más de un mes. Y pude sostener todo eso más de un mes. Que encima, bueno, se alargó en el tiempo. Así que fue una prueba bastante larga, pero afortunadamente cada vez era más fácil, hasta que de repente se disolvió sola. Como si no hubiese pasado nada. Era como increíble. Y yo decía, ¿cómo he podido tener tanto miedo al principio cuando aquí en verdad no pasaba nada? Porque se disolvió nada. Era un problema legal que al final, bueno, se disolvió sin nada. Y de momento, mira, dio una solución, mira, esto está solucionado, esto no sigue para adelante porque esto no tiene ningún sentido. No, increíble. Increíble porque eso funciona así, que es increíble. Solo el que lo está haciendo sabe que no es por casualidad, porque parece todo normal, aunque no tiene nada de normal, absolutamente nada de normal. Dice, se ha dicho que la llave de oro es sencilla, y claro que lo es, pero por supuesto no siempre es fácil activarla. Sí, porque el problema más grande radica en no pensar en la situación. Y la verdad que eso es difícil, y sobre todo si se alarga en el tiempo. Pero te digo que se puede conseguir porque yo lo he hecho. Y desde entonces que me pasó esto, lo sigo usando muchísimo porque es que funciona perfectamente. Si ya la situación la has contado y ya le has metido todo el miedo que sea y dices, uy, es que esto a mí me pilla tarde, no es tarde. Tú también puedes decir, venga, pues ahora se lo dejo en manos de Dios. Y ya no vuelves a hablar más con nadie. Y si alguien te pregunta, eso ya se solucionó. ¿Por qué? Porque Dios es la solución y lo está solucionando. O si no quieres decirlo así, dices, se está solucionando. Que es lo más correcto. Porque es lo que está pasando. Porque Dios, si Dios se encarga, se soluciona siempre sí o sí. Dice, si estás aterrado o muy preocupado, puede que al principio te resulte difícil alejar de tus pensamientos esas cosas materiales. Pero repitiendo constantemente alguna afirmación de absoluta verdad que te guste, tal como el único poder es Dios, yo soy el Hijo de Dios, lleno y rodeado de la perfecta paz de Dios, Dios es amor, Dios me está guiando ahora, o quizás lo mejor y más sencillo de todo, meramente Dios está conmigo, usa la afirmación que tú quieras. Yo prefiero usar, bueno, yo soy la puerta abierta que ningún hombre puede cerrar. Y también, en vez de que Dios está conmigo, que yo estoy con Dios. Me parece como más poderoso, ¿vale? Porque Dios, yo sé que siempre está conmigo, pero en verdad yo estoy siempre con Dios, el yo personal está con Dios, solo a ratitos. Entonces, yo estoy con Dios, entonces Dios está conmigo, ya es una cosa que tengo asumida, lo hago así. Me funciona muy bien. Y también yo soy la puerta abierta que ningún hombre puede cerrar. Y te dice una cosa, aunque tú la primera vez la hayas hecho con éxito y te haya ido muy bien, no pienses que la segunda vez es fácil, porque te entra la duda y te entra el miedo y tienes que volver a dejarlo en manos de Dios. Porque manda narices que después de que la primera vez se soluciona mágicamente, porque es que, vamos, no pasó absolutamente nada, de todas las cosas que podían pasar, que algunas eran muy graves, no pasó nada, ninguna, ni la más leve. Eso es lo más increíble. Y dices tú, bueno, ¿y cómo es posible que yo pueda, habiéndolo comprobado, volver a tener temor? Pues sí, lo tienes. Y vuelves a hacerlo y lo tienes. Es una prueba constante. Pero como ya sabes que sale bien, vale, no importa, está en manos de Dios, Él se encarga.
metes la pata, no importa, está en manos de Dios, Él se encarga. O si lo has hecho muy mal, lo vuelves a empezar de cero. Amada presencia de Dios, yo soy. Te dejo esta situación para que la soluciones. O como tú digas, amado Cristo puro y perfecto, amado Dios interior, lo que tú quieras. A Dios se lo dejas y ya está, no tienes que hacer más nada. Pero, vamos a ver, yo conozco gente que viene y tú se lo dices, ¿lo has dejado en mano de Dios? Sí, lo he dejado en mano de Dios. Pero es que resulta que, vamos a ver, si es pero que resulta que no lo he dejado en manos de Dios. Es que no sé si esto es lo correcto. Eso no es dejarlo en manos de Dios. Eso es seguir tú con el mismo problema y el mismo lío. Porque el problema es que el yo personal piensa que no se puede arreglar solo, que él tiene que hacer algo, que siempre tiene que hacer algo. Y es mentira. El yo personal es el que mete la pata. Tienes que dejarlo siempre. Y gente que después, incluso de que haya pasado y tiene miedo saber si al final era bueno lo que había hecho, lo que había pasado o no, nunca lo deja en manos de Dios, porque Dios siempre lo hace perfecto, para ti y para todo el mundo, ¿vale? Lo bueno es que si tú lo dejas en manos de Dios, ya sabes que va a ser perfecto, que el resultado va a ser perfecto. Y aunque yo personal, después de que haya acabado, empieza a darle vuelta otra vez, si Dios lo ha hecho bien o lo ha hecho mal, Dios lo hace perfecto, aunque tú no seas capaz de verlo ahora, con el tiempo lo verás. Y no digo con el tiempo de unas horas, sino incluso con años. Verás que sí, que Él nunca falla, que siempre tiene razón. Y además, si es que es la perfección, ¿quién está por encima de Dios? Ni nadie, ni nada. Está trabajando con lo más grande que existe, lo que nunca puede fallar. Dice, no luches, quédate quieto, pero sé insistente. No luches. No te pongas a comerte la cabeza, esto me va a salir bien, asustado. No, déjalo en paz, olvídate. Insiste en que Dios se va a encargar. Y cuando te dé miedo te pones a pensar en Dios, en lo que es Dios, en lo que a ti te parezca bien. Siempre que se te vaya la cabeza para ese sitio, siempre vuelve a Dios. Primero se lo reafirmas, sí, Dios se encarga de esto, Dios está con esto, Él lo está solucionando, te alegras porque lo está solucionando y ya está. Yo recuerdo que inmediatamente después que me pasara esta situación, en la cual me quedé completo y absolutamente alucinado, al muy poco tiempo me salió otra cosa parecida a esta. Bueno, yo tengo que decir que durante esta situación tuve bastante felicidad, porque el estar pensando en Dios te da felicidad. Y como lo estuve, la cosa era muy gorda y tuve que estar, y venía muchas veces a mi cabeza y tuve que estar mucho tiempo pensando en Dios, la verdad que fue una experiencia bastante agradable y bastante buena. Pues al poco tiempo me salió otra cosa, otra situación también, que parecía grave, pero ni siquiera sé si parecía grave porque de lo contento que estaba, de que eso me obligaba a volver a estar otra vez pensando tanto tiempo en Dios y pasar por la misma situación que había pasado al final, felizmente, me pegó un subidón tan grande que se solucionó instantáneamente. Se solucionó tan rápido que ni siquiera recuerdo lo que era. Sé que pasó, pero no recuerdo el hecho. Y sé que pasó que también al principio me dio miedo, me tuve que recuperar, y cuando me recuperé y me di cuenta de todo lo que se venía para adelante, de estar otra vez tan feliz, se solucionó solo, instantáneo. Es la única. Después las demás han sido igual que la primera, dándole su tiempo y con sus cosas, ¿vale? Pero mira, si el ejemplo que pusimos al principio de lo de la deuda y tal, que tienes que pagar, aunque haya pasado el plazo, es que era para ayer, no importa, eso también me ha pasado el plazo, pero yo he seguido diciendo, es que Dios se encarga, y al final se ha solucionado, incluso después del plazo, porque el plazo es una cosa que tú piensas que es ese, que el mundo parece que es, pero después no es increíble. Es que no puedes abandonar nunca, tienes que esperar hasta el final. Es como lo de M. Fox, que habla de los pollitos, ¿no? Que dice que había un niño en una granja, tienes que dejar que actúe, que había un niño que había una granja y vio una gallina que estaba encima de unos huevos,
y le preguntó a uno y dice, bueno, ¿y por qué la gallina está encima del huevo? Y dice, porque lo está incubando, porque de ahí salen pollitos. ¡Ay, qué bien! Y entonces el niño iba todos los días a ver si habían salido los pollitos. Resulta que los pollitos, no sé si tardan 21 días en salir, no sé, más o menos. El niño fue todos los días y como veía que no salían los pollitos, un día dejó de ir. Y justo cuando dejó de ir fue cuando salieron los pollitos. Bueno, era su tiempo, porque cada cosa tiene su tiempo. Pues esto es lo mismo, tienes que dejarle su tiempo. Aunque pasen los plazos. Es que eso tú no lo sabes, es cosa de Dios. No te puedes rendir, porque el momento que te rindes, se acabó. Perdiste. Y siempre funciona, el 100% de las veces, si lo haces bien, por supuesto. ¿Qué ha pasado aquí? Ahora. ¿O no? Dice, no trates de pensar anticipadamente cuál será la solución a tu dificultad. Uf, esto es terrible. Si tú te pones a pensar en la solución, adivina quién deja de actuar. Dios, lo estás quitando del medio. Eres tú el que estás comprando la fruta. No le dejas que la compre a él, que solo has encargado. Dice Mefo, dice, esto se le llama técnicamente delinear y solo retrasará la manifestación. Deja la cuestión, los medios y las maneras estrictamente a Dios. Quieres salir de tu dificultad y eso es suficiente. Haz tu parte, que Dios nunca falla en hacer la suya. Por supuesto. Tú no puedes estar buscando la solución al problema. Entonces ya no está en manos de Dios. Si tú te encuentras, lo mismo que antes, buscando la solución, automáticamente, perdón, se lo dejo en manos de Dios. Amado presencia de Dios, hoy te dejo que soluciones esto. Te encargas tú. Y te vuelves otra vez a pensar en lo que sea Dios, que a ti te guste, o que tú te sientas más identificado. Como dice Nefos, Dios está conmigo, o yo estoy con Dios. Yo uso sobre todo, yo soy la puerta abierta que ningún hombre puede cerrar, porque me llena de un subidón increíble, sobre todo para cosas muy, muy difíciles. Pero siempre que la mente te va a llevar ahí, porque estamos así hechos, ¿vale? De querer ir a donde no se debe, hacer las cosas como que no te fías. Tú no te crees que sin hacer nada se va a arreglar. Pues se arregla. Y tienes que empezar a creerlo. Pero pruébalo. Bueno, pruébalo y después te volverá a pasar y tendrás que volver a probarlo y otra vez lo mismo. Pero es que funcionar funciona. Es fantástico. Solo tienes que probarlo. Y ya sabes cómo es. Bueno, te quitas el miedo, no lo cuentas absolutamente a nadie, solo a algún profesional, si corresponde, que ya la vida te llevará ahí, ¿vale? Si es un asunto legal tendrás que hablarlo con quien sea, si es un asunto médico, con el médico, con quien sea, solo con esa persona, que eso no es hablar del problema, sino hablar de la solución, ¿vale? Y un momento en que tú, y mientras tanto pensando en Dios, y una vez que tú terminas de hablar con la persona que le corresponde, también vuelves a dejarlo en manos de Dios. Se dice, amada presencia, yo soy, ya hablé con la persona que correspondía, ahora encárgate tú de que esto se solucione, sigue tú con esto, Dios se encarga, y cada vez que te venga a la cabeza, Dios se encarga. Y cuando metas la pata otra vez, como si empezara de cero. Oye, es que llevo mucho rato pensando en esto, estoy buscando soluciones, otra vez cero. Que Dios se encargue, solo dejas a Dios y Él se encarga. No hay más nada que hacer. Bueno, esto es todo. Espero que os haya quedado claro. Es fácil de aprender y no es tan fácil de hacerlo. Pero poder se puede. Rubén contó una vez en una de sus conferencias que Connie Méndez solo y exclusivamente usaba esto. Yo me lo creo porque es de un poder increíble. Y funciona perfectamente, ¿vale? Si tenéis alguna duda al respecto, podéis escribirme, incluso tengo ahí un vídeo que bueno, lo voy a poner debajo también, porque lo explico muy bien de una persona que me contó una duda de un problema que ella tenía, y bueno, también está muy bien explicado, por si os queda alguna duda para que lo podáis ver ahí. Pues nada, hasta la próxima, que os vaya de lujo. Adiós a todos.